y las cuevas donde ellos hacían sus ceremoniales. ¿Por qué usted dice que son descendientes del cacique Yagüez? Porque mi madre era directamente descendiente del cacique. ¿Se lo dijo ella a ustedes? Sí, mi abuela. ¿Y su abuela también? Sí. O sea, toda su ascendencia descendían de los indios. Eso es correcto. En esa finca donde ustedes viven, ¿hay evidencia de que allí estuvieron los indios? Sí, señor, hay evidencia. ¿Qué evidencia hay allí? Hay las piedras, las peñas con inscripciones en el lenguaje taíno, está el cementerio y hay una cueva donde todavía se conservan instrumentos de barro y ladrillos y lanzas y todas esas cosas que ellos hacían. En ese lugar donde aparecen esas evidencias, ¿es una llanura o es un monte, es un alto o qué es? No, eso es un monte bien espeso. Bien espeso. Sí, señor. ¿Y donde estaba el supuesto cementerio es llano o es monte o es qué? Es un llano en el monte que está sembrado de helecho, una planta especial que ellos sembraban ahí. ¿Usted toda la vida vivió allí en ese barrio? Bueno, hasta mi juventud. Después, a los 18 años, me fui para el ejército de los Estados Unidos y luego viví pues 32 años en los Estados Unidos. Me dice que era descendiente de los indios, sus antepasados, incluyendo su madre, que ya falleció, su abuela y sus ascendientes. ¿Ascendientes de los indios por parte de madre o de padre? De madre, por parte de madre. Por parte de madre, no de sí, padre. No, por parte del padre, yo soy descendiente de español. De español. O sea que en usted hay entonces una mezcla de dos razas. De dos razas, vamos a decir de tres. Porque mi abuela por parte de padre era judía. Era judía. Muy bien. Dígale a los televidentes en esta hermosa y maravillosa oportunidad si su familia, su descendiente o ascendientes más directos, como madre, abuela, tíos, hicieron contacto con el espiritismo o la santería, ocultismo, donde estaba envuelto la cultura indígena. Sí, desde que yo tuve conocimiento a la edad de 7 años, pues mi abuela y mis tíos y mi madre, todos practicaban los ritos al dios Sol en el monte. O sea, cortaban los troncos de los árboles y ahí hacían ceremoniales al dios Sol. ¿Conoció usted personalmente a su abuela? Sí, la conocí personalmente. ¿A qué más o menos hace bastante tiempo que ella murió? Sí, mi abuela hace 42 años que murió. Pero usted la conoció. Sí, señor. Habló con ella, dialogó con ella y participó con ella. Sí, señor. ¿A qué edad murió su abuela, si usted lo sabe? No recuerdo la edad, pero sé que murió sobre los 100 años. ¿Y su señora madre? Mi madre murió a los 89 años. 89 años. Lo que sí queremos decirle al pueblo televidente es que usted fue criado en un hogar donde se le rendía culto al dios Sol. Eso es correcto, y donde se practicaba el espiritismo. ¿Por qué al dios Sol? Porque ese era el dios que los indios taínos adoraban. ¿Dónde se le rendía culto o ceremonia a ese dios Sol en su familia? En el monte. ¿Qué monte? En el monte que se conoce por el Monte de los Ríos. El Monte de los Ríos, que queda en la propiedad de ustedes. Eso es correcto. En el pueblo de Añasco. Añasco. ¿Toda la familia estaba envuelta en este ritual? No todos, sino que mayormente los que murieron ya sí. Ahora la nueva generación no. Pero los que murieron sí. Los que murieron sí. Entre los que murieron, ¿quiénes participaban de esta ceremonia? Los hermanos de mi mamá, mi abuela, mi abuelo, todos ellos. Dice que este tipo de rito lo llevaban a cabo en una cueva. Sí. Y en esa finca. Y en los troncos de los árboles. En los troncos de los árboles. ¿Por qué los troncos de los árboles? Porque ahí ellos cortaban los árboles y sobre los troncos hacían un hueco en el tronco y ahí depositaban la sangre de los animales que sacrificaban con la carne de los animales y luego le pegaban fuego para que el humo subiera como ofrenda al dios. ¿Quién hacía eso? Eso lo hacía un tío mío que murió
y después pues lo hacía yo, que fui el que fui elegido como sacerdote de la familia. ¿A qué edad murió su tío? A los 134 años. 134 años. Los que practicaban este rito al dios Sol iban ahí. Sí, los que tenían que ir a ciertos ritos. ¿Con qué frecuencia iban a la cueva? Bueno, de cada vez que los espíritus decían que había que le hacer nada cuando él muriera, pudiera coger el mando de la familia. Y usted fue el elegido. Y yo fui el escogido por los llamados espíritus. Muy bien. De todos sus hermanos fue el único. Eso es correcto. Para ese entonces usted tenía 7 años. 7 años. ¿Lo llevaron a la cueva? Me llevaron ahí a la cueva, al monte, y empezaron a hacerme el ceremonial desnudo a las 12 de la noche, a la luz de la luna. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Lo desnudaron. Sí, señor. ¿Quiénes estaban esa noche cuando usted es presentado en este culto ceremonial? Mi abuela, mis tíos, mi mamá, lo más allegado a la familia, sí. Todos creyentes en ese culto. Eso es correcto. ¿Qué le hicieron usted esa noche? Pues me desnudaron, me bañaron con esa agua con sangre porque tenían que santificarme para presentarme delante de Lucifer. Entonces quiere decir que Lucifer fue el que lo eligió a usted. Sí, él fue el que dio la orden de que yo era el sustituto, ya que todos ellos tenían pactos satánicos. ¿En los hogares de su familia habían altares? Sí, habían altares. ¿Incluyendo el de su casa? Incluyendo el de mi casa, sí. ¿En su tío y en todos? En todos. O sea que usted estaba ya conectado con este tipo de ritual. Sí, desde chiquito yo estaba viendo los altares y veía las secciones que ellos hacían, las reuniones que se hacían en los hogares, porque las reuniones que se hacían en el monte eran más profundas, eran reuniones más privadas. Ahí esas reuniones privadas usted no iba. No, hasta que fui elegido para... Muy bien. Cuando fue elegido es que usted va. Entonces, ¿qué me llevan? A la cueva. A la cueva. O sea que hasta entonces yo desconocía que esa cueva existía. Era un secreto. Era un secreto de la familia. Debo entender entonces que la cueva estaba distante del lugar donde usted vivía. Sí, eso es casi 1 hora por caminando por dentro del monte. Sin carretera. No. Allí es que entra y se pierde. Usted me habla de Lucifer. Quiere decir que Satanás fue quien ordenó que usted fuese llevado allí. Eso es correcto. Yo quiero que te diga a los televidentes si la noche, a las 12 de la noche, a la luz de la luna, cuando usted esté introducido en este ritualismo, que le echan sangre, le echan ron y practican el ritualismo completamente desnudo, si Satanás a los 7 años se le apareció a usted. Eso es correcto. Mientras ellos me hacían a mí el ceremonial, yo empecé a contemplar del espacio, bajaba una bola de fuego. Y este personaje se fue allegando hasta nosotros, hasta que se paró frente a donde estaba mi mamá y mi tío y mi abuela, y empezó a darse de la mano con ellos. Y entonces pues la bola de fuego se convirtió en un personaje como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 13 y 14, y como lo describe el profeta Ezequiel en el capítulo 28, de versículo 13 en adelante. Eso usted, esa cita las conoce ahora. Sí, eso me la dio a mí el Espíritu Santo después que yo me convertí. Eso es. Yo no he visto una Biblia en mi vida. ¿Era católico romano? Ni católico, porque nosotros nunca íbamos a la iglesia. ¿Ninguno de ustedes? No. Ese personaje que desciende del cielo en una bola de fuego y que se personifica, yo quiero que le diga a los televidentes, cuando usted lo ve, ¿cómo lo ve? Yo lo vi por primera vez a la edad de 7 años. Lo vi por última vez hace 3 años y medio, cuando yo me convertí. Durante estos 40 y pico de años, yo hablé con él, como estoy hablando con usted, por más de 2000 ocasiones. Y lo vi siempre un personaje blanco, 7 pies de estatura, rubio, de ojos azules, de un hablar bien suave y de un andar bien pautado. O sea, usted lo vio caminar. Sí, lo vi caminar y hablar con mi familia. Lo oyó hablar. Su correcto. Y a mí y a mi familia.
Esa noche lo ve por primera vez. Esa noche lo veo por primera vez. Entonces, cuando le imparte órdenes a mi familia de que de ese mismo instante tienen que empezarme el aprendizaje en el conocimiento de los árboles del monte, de las plantas, de los animales del monte, de las aves del monte, de las piedras del río, de las estaciones del año, de todo aquello que se utiliza en las ciencias ocultas. Él dio las órdenes para que usted fuese entrenado, educado y capacitado en ese menester. Sí, para que mi tío, que era el brujo, que era el que tenía todos los conocimientos más profundos, su conocimiento los pasara a mí. ¿Se los pasaron? Eso fue así. O sea que el tío siguió las órdenes que él dio. Eso tenía que seguirlas. Cuando usted lo ve de la forma en que lo ve, rubio, pausado en el hablar, una figura como usted la acaba de escribir, usted no cogió miedo. No, porque ya mi familia me había advertido que eso iba a pasar, que yo iba a ver algo, un personaje, pero que no me asustara, que no tuviera miedo, que él no iba a hacer daño ninguno. Tal y como le dijo la familia, así ocurrió. Así mismito, sí. Esa noche, cuando usted es presentado a él, ¿comunica él con usted? Él no habló directamente conmigo, habló con mi mamá, con mi abuela y mis tíos. ¿Usted lo oyó que hablaban? Sí, señor, como lo estoy oyendo usted. Y oyó cuando impartía este tipo de instrucciones. Eso es correcto. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo estuvo este diálogo entre usted y los que estaban allí esa noche? Duró más de una hora. ¿Más de una hora? Más de una hora, sí. Él impartiendo instrucciones. Eso es correcto. Mientras tanto usted estaba desnudo. Sí, señor. Bañado con sangre. Bañado con sangre, ron y plantas. ¿Cómo desapareció el personaje? Él se fue caminando por el monte. ¿Por el monte? Sí. ¿Oyó usted sus pisadas? Sí, como lo oigo cualquier persona caminar. Luego de esa experiencia, usted dice que se inicia un diálogo, una amistad entre ese personaje y usted, ¿por cuántos años? Por 40 años y medio. 40 años y medio. Y nos dijo a los televidentes que en cuántas veces usted habló con ese mismo personaje. Por más de 2000 ocasiones. En todo ese trayecto de 40 años. En todo ese trayecto de 40 años y medio. Siempre igual. Siempre se me presentó igual. Nunca como un caballo, ni como un perro, ni como un gato. Nada, siempre el mismo personaje idéntico. Nunca cambiaba. En esos 40 años usted diría que prácticamente controló él su vida. Sí, él fue mi maestro. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando yo necesitaba hacer algún trabajo de brujería, que yo no tenía los conocimientos, pues entonces yo lo llamaba a él y él me indicaba lo que yo tenía que hacer. Cada vez que usted lo llamaba a él, ¿se le presentaba a él? Sí, a veces que tomaba más tiempo, porque no puede estar en muchos lugares a la misma vez. A veces que yo estaba 3 o 4 horas llamándolo. Pero venía. Pero venía así. Cuando usted estaba ya en esta finca, luego de los 7 años que usted sabe dónde es la cueva, fue presentado, recibió ese personaje, este diálogo entre él y usted, durante el tiempo que estuvo en la finca, ¿siempre fue en la cueva? No, no necesariamente. A veces yo podía ir a otro lugar y llamarlo, y él, donde quiera que yo lo llamara, él venía. Aún siendo niño. Aún siendo niño, sí. Y le hablaba y le instruía. Y hablaba y me instruía, sí. ¿Fue usted a la escuela? Sí, fui a la escuela. ¿Hasta qué grado? Tengo 2 años de universidad. Cuando usted es ordenado o presentado a esta figura, ¿cuánto tiempo después entra usted de lleno? O sea, en una... haciendo el trabajo total, completo para este personaje. ¿Cuántos años después de haber sido presentado usted en la cueva? Bueno, ya a la edad de 25 años ya yo era un maestro de las ciencias ocultas. Quiere decir que tan pronto es presentado, comienza su entrenamiento. Sí, y ya pues a los 9 años empecé a ser posesionado por los llamados espíritus. Su tío le enseñó entonces el asunto de los árboles, de los animales, de las piedras, de las aguas, de las plantas, todo eso. Todo, a conocer todas las plantas por sus nombres y para lo que servían. Para qué enfermedad curar, plantas que envenenan. Hay plantas que tienen un veneno
tan y tan potente que no hay científico que pueda identificar con qué usted mató a la persona. Todas esas plantas y esos animales de los que usted hace referencia, árboles, estaban en su finca. Y alrededor, en el río, en la ribera del río, en todo alrededor. O sea, en el barrio entonces había eso. Y usted quiere decirme a mí que ya a los 9 años más o menos, ya usted estaba casi entrenado para realizar. Sí, a los 9 años empecé a ser posesionado por los llamados espíritus. ¿Qué es eso de ser posesionado? Que ellos se metían dentro de mí y hablaban a través de mí. ¿Lo veía usted? Sí, los veía. ¿Cuando venían? Sí, señor. ¿Qué figura tenían? Bueno, hay 3 tipos. Sí. Hay uno que son los que la Biblia identifica como demonios. Hay algunos de ellos que son de la cabeza cuadrada, otros tienen cuerpo de serpiente y cabeza de mujer, otros tienen cuerpo de chivo y cabeza de hombre, hay otros que solamente tienen una pierna, un brazo y un ojo. Entonces están los que se conocen por malicia, que son los que se transfiguran en gatos, en perros, en bultos, en caballos, y están lo que se conoce por espíritus inmundos, que es una forma de un humo, y estos son los que tienen que posesionarse de un cuerpo humano para poder manifestar su fuerza. O sea, son los que usurpan la identidad de un ser querido, de un cierto personaje, y ellos hasta imitan la voz de esa persona. Muerta. Y usted cree que verdaderamente está hablando con su mamá, porque usted conocía la voz de su mamá. Y el demonio que está ahí, el espíritu inmundo, habla igualito que su madre. Y le va a decir a usted cosas que solamente usted sabe porque solamente usted conocía a su mamá. Cuando usted se identifica con este tipo de posesión demoníaca, ¿no tenía miedo? No, absolutamente nada. ¿Ni aún por primera vez? Ni aún por primera vez. ¿Se metían dentro de usted? Se metían dentro de mí. Yo sentía cuando era posesionado y yo perdía el control de mi mente y de mi fuerza física. O sea que ya yo no sabía qué hacían y qué hablaban. O sea, los controlaban y los gobernaban a usted. Eso es correcto. ¿Por cuánto tiempo duraba más o menos esa posesión? Definitivamente una vez duró por 10 días. ¿Por 10 días? Por 10 días. ¿En el mismo barrio? En el mismo barrio. ¿No sabe usted qué pasó en esos 10 días? Nunca he sabido lo que pasó en esos 10 días. ¿Ni qué hizo? Ni qué hice ni a dónde fui. ¿Dónde estaba usted durante esos 10 días? Eso quisiera saber yo. Pero sí vivía en la casa de su mamá. Sí. ¿Nadie hizo nada para devolverlo usted durante esos 10 días? No podían hacer nada. Mi mamá encerraba en las casas y cuando venían a ver yo me la había desaparecido. No sabe ni recuerda nada. No, yo sí sé que mi mamá dice que ella pues un día que me siguió, vio cuando yo me interné en el monte y me le perdí en el monte y ella se sentó y estuvo 3 días llorando en la orilla del monte, esperando que yo saliera. Y regresó. A los 3 días dice ella que yo salí del monte. Cuando esos personajes se le arrimaban a usted, espíritus que lo poseían y lo controlaban, usted dice que perdía el control, perdía la mente, ellos hablaban por usted y hacían lo que ellos quieran utilizándolo a usted. Eso es correcto. ¿Para bien o para mal? Como ellos quisieran. ¿Usted los invocaba o venían ellos espontáneamente? Muchas veces venían espontáneamente, otras veces era que yo los invocaba. Ese personaje, Satanás, que usted dice que habló con él por más de 2000 ocasiones, ¿lo poseyó usted alguna vez? Yo no tengo conocimiento si lo hizo o no. ¿Siempre lo veía fuera de usted? Siempre lo veí presentárseme, posiblemente me posicionara, pero que yo nunca me di cuenta. Ahora, otros espíritus sí le posesionaron. Sí. Este personaje, Satanás, que habló con usted por tantos años, era este personaje, me dice usted que lo educó, lo formó, lo enseñó, misterios. Sí, todo misterios profundos, misterios que hacían 6.000 años que se habían practicado. Él me los enseñó a mí. O sea, le decía cómo hacer cosas. Decía, sí, él en el piso, en la tierra, me hacía las figuras, firmas y nombres y qué significaba y todo eso. Cuando escribía en tierra, ¿lo hacía con el dedo, con una vara o cómo? Con el dedo. Con el dedo. Sí.
¿Se inclinaba? Sí, se inclinaba. ¿Y usted también? Sí. Y él le instruía. Y él me iba instruyendo, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así por esto y por esto y por esto. Y él me iba explicando el por qué se había que hacerlo. Fue donde yo fui iniciado a la edad de 7 años la ceremonia del satanismo. Y en ese monte, Satanás se le apareció a usted. Eso es correcto. Ahí estaba la cueva. Ahí estaba la cueva. Los cementerios. Ahí ese lugar. Y vamos a pedirle al señor director que lo plasme ahí en lo que hablamos del famoso tesoro. Hablaste ahí de unas piezas de oro y de un tesoro. ¿Qué es eso? Eso es un dinero. Piezas de oro del tiempo de los españoles que los indios tenían guardado en mi familia, y mi tío era el que guardaba ese dinero. Y cuando él murió, siendo que yo estaba afuera, en los Estados Unidos, él enterró el dinero. Que pertenecía a ustedes. Que pertenecía a nosotros. Y dice usted que es en onzas de oro. En onzas de oro, sí. Y que a la vez venía de los indios. Sí, venía de los indios. Ahí. Yo calcularía como algunos 15 o 20 millones de dólares. ¿Y qué pasa? Que no lo saca, que... Eso, el que lo saque ahí tiene que hacer pacto con Satanás. Sí, ¿por qué? Porque él tenía pacto con el diablo. ¿Tu tío? Mi tío, y el único que lo podía sacar era yo. Pero como ya yo no tengo pacto con él, ahora yo tengo pacto con Jesucristo. Esa casa vieja destartalada que presentamos, ¿a quién pertenecía? A mi tío, el que murió. En 5 años que murió, de 134 años. Ese fue el que te presentó a Satanás. Ese fue el que me presentó a mí. Ese fue el que te llevó a la cueva a los 7 años. Ese, señor. Yo me bañaba cuando muchacho, y en ese río fue que yo boté todo lo que yo tenía a las 2 semanas después de convertido. Dile a los televidentes qué pasó cuando tú botaste todos tus dioses, todos tus changotes y toda esa parafernaria de espiritismo y santería. ¿Qué pasó con esos ídolos? Eso todo se fue y yo lo boté en cajas que pesaban más de 250, 300 libras, y todo se fue navegando río abajo por encima del agua. No se hundieron. ¿No se hundieron? No se hundieron. Ya tú estabas convertido. 2 semanas convertido. Los empaquetaste y los zumbaste al río. Sí, el puente donde yo estaba parado temblaba, y de ahí salí yo a la casa de mi tía, la cual es la esposa de mi tío, el más pequeño hermano de mi mamá, y al sentarme en un sillón, él se partió en 2 pedazos. El sillón, yo caí de espalda y me di con el filo del pilote de acero, y estuve más de 1 hora inconsciente. Usted puede notar aquí, sí, la cueva que tengo. Sí, una cueva terrible tienes ahí. Y mi esposa que está ahí estuvo más de 1 hora orando por mí. Le creía que el diablo me había matado. O sea que cuando echaste ese río es profundo. Sí, ese río es navegable. Es navegable, o sea, sí. No es una quebrada. No, ese es un río que ahí hay que saber nadar para tirarse. Para tirarse. Sí. Y en ese río echaste tú todo eso. En ese río. Y no se hundieron. Se fueron río abajo. No, si mi esposa es testigo, ella está aquí. Mi esposa es testigo que los vio cuando se fueron río abajo navegando por ese río por ahí para abajo. Y después fue el incidente de la butaca. Y después de ahí salimos a casa de mi tía, que vive cerca del río, y ahí fue donde tuvo el accidente. Para terminar con este video y usted poder captar la visita que hicimos o se hizo del Canal 64 a este lugar, señor director, vamos a continuar con el mismo y usted va a disfrutar esta parte final que es muy interesante. Adelante, por favor. Estamos ahí, ¿dónde? Ese es el cementerio, esa es la tumba de mi mamá, ese es el Eleguá de mi mamá. ¿Qué es un Eleguá? Un Eleguá es el Dios que es el mensajero de Satanás. Y ahí está todo. Yo fui quien le hice la ceremonia a mi mamá cuando ella murió, lo que se llama el Itutu. ¿El qué? El Itutu. Es una ceremonia que se hace, sí, donde se destruye todos los santos y todo eso que usted ve ahí, todo eso destruye y se le echa dentro de la caja.
A su mamá se le A su mamá sí, a mi mamá. Y ese... ¿Tú quieres decirme a mí que todas estas cosas que ustedes tenían lo destruyeron y le echaron dentro del cadáver junto con tu madre? Todo lo que pertenecía a ella está ahí, sí. Todo. ¿Ese cementerio dónde está? Ese está en el pueblo de Ñasco. ¿Cuánto tiempo hace que murió tu señora madre? Como 6 años, 7 años. ¿Y tú te encargaste de hacer la ceremonia? Sí, yo fui quien le hice la ceremonia porque yo era el brujo de la familia. ¿A ti te decían cómo? Freddy el Brujo. Freddy el Brujo. Sí, así me conocían aquí en Puerto Rico, en Haití, en Cuba, en Chile, en El Salvador, en Colombia, en México, en California, en Chicago, en Nueva York, en Tampa, en Orlando, en Miami, donde quiera. Cuando hiciste esa ceremonia en el cementerio, donde echaste todo esto dentro de la caja de tu señora madre, y vamos a hablar nuevamente del eleguá. Sí. ¿El eleguá me dijiste era qué? El eleguá es el mensajero del diablo. Me hablaste algo fuera de cámara, de algo de unos mensajes o yo no sé qué, que tiene ese eleguá. ¿Qué es? Ese eleguá tiene 121 secretos adentro. Eso no es de piedra. No, eso es hecho de barro, cemento, y eso está hueco por dentro. Y dentro tiene todos los secretos que lleva, que pertenecen a ese Dios. ¿Y por qué ustedes, cuando tú practicabas la brujería, sabías que dentro de ese muñeco de barro hay más de 120 mensajes secretos de Satanás? Porque yo tenía el conocimiento de todos los secretos, porque yo era el que hacía esos muñecos. O sea que los secretos el diablo te los reveló a ti. Sí, correcto. Yo tenía todos los secretos del eleguá. Y eso se deposita dentro del eleguá. Dentro de esa piedra que se ve ahí, los ojos y la boca hechos de caracoles. Solamente ese secreto los puede conocer ¿quién? Bueno, ese secreto lo conocen los babalaos y los santeros oriateses, los que son sacerdotes de la santería. Todo eso está en el cementerio actualmente de tu mamá. Eso está abajo en la tumba con ella, sí. Eso está intacto. Eso está ahí abajo con ella, sí. Nadie lo ha tocado. No, eso no se puede tocar. Porque cuando se enterró, se le puso una capa de cemento por encima de la caja, para que nadie pueda bregar con eso. ¿Y por qué aparece ahí el eleguá? Porque ese es el guardián de la tumba de ella. Está encima de la tumba. De la tumba, para si alguien va a bregar con esa tumba, pues ese diablo que está ahí se le va a aparecer a la persona. Según la santería eso es así. Según la santería y los pactos diabólicos que nosotros teníamos. La Costa de Marfil, de la tierra de Congo, y el Lukumi y el Yoruba viene de Nigeria, la capital de África. ¿Y cómo tú aprendiste eso? Yo lo aprendí con mis padrinos y a través de las ceremoniales y del mismo Satanás que me enseñó. El mismo Satanás me enseñó a mí. O sea que ese lenguaje que tú hablas frente al televisor esta noche es el lenguaje que hablan los santeros y los tatacongos. Eso es correcto, los santeros, los tatacongos y los paleros, lo que se conoce aquí por Padre en Ganga, Mayumbero, Gangulero, Padre en Quisa, 20 nombres le tienen, pero todo es el mismo diablo disfrazado de distintos nombres. El tatacongo está por encima, me dijiste, del santero. Sí, y del babalao también. Y del babalao, si el babalao no ha pasado por la ceremonia. Del tatacongo. Hay babalaos que fueron tatacongos antes de ser babalao, entonces ellos tienen un nivel más alto. Pero si el babalao no pasó por la ceremonia del palo, pues entonces el tatacongo tiene más conocimiento que el babalao. ¿Más conocimiento de qué? De la brujería, de cómo matar, de cómo asesinar. ¿Qué es esto que tengo en las manos? Esto es un collar de mazo de Changó, de Santa Bárbara. Este es el dios que allá hace 6.000 años, en la tierra de Canaán, adoraban los amorreos y se conocía entonces por el dios Moloch, el dios que le sacrificaban los niños al fuego. En Cuba, el día 4 de diciembre se hacían estas ceremonias, se le sacrificaban niños a este dios, y después conocido en Santo Domingo como Papá Candelo,
en Cuba, en la religión del palo, como 7 rayos, que era lo que yo tenía hecho, y en la santería como Changó. ¿Qué es eso, orichas? Orichas son dioses. Este de Changó, Ajá, este de Yemayá, sí, este de Leguá, ajá, este es de San Lázaro, ajá. este de Ollá, Centella, Endoque, este de Orichaoco. Sí, sigue. Muy bien. Ok. Sigue cogiendo la... Este de Orichao. Muéstralos ahí nada más. Este es de Ochún, la calidad del cobre. Sí. Este de Ogún, de San Pedro. Ajá. Y aquel que está allí es de Leguá. Este. Ese es de Leguá. Este es de Orichanlá. Oye, varón, yo he visto un montón de gente en la calle con estos guindalejos encima. En los cuellos, en las muñecas, hasta en los pies. ¿Qué significa eso? Esto significa la identidad de cada oricha, de cada dios Baal, o sea, de cada santo. Esto para identificar cada santo. O sea, cuando la persona se pone los eleques son los collares, estos se llaman eleques. Ajá. En el idioma lucumí Sí. se llaman eleques. Entonces, cada eleque de esto se identifica una identidad de los dioses. Quiere decir que esa persona está de una manera directa o indirecta ligado con la santería. Protegido por esos dioses, sí. ¿Cuántas personas en esta noche que nos ven probablemente están ligados en esto? Este es Sí. el de Orula, el de los babalaos. Este es el de los babalaos. Es el de los babalaos. ¿Y como cuánto valen estos callaritos? Depende, Ajá. el de Orula solo, el babalao cobra $37. Por ese collar. Por ese collarito. Ahora, el de los santeros se ponen 5, que es el de Leguá, el de Ochún, el de Yemayá, el de Changó y el de Batalá, y se cobran $275. Por esos collares. Por esos 5 collares. Negocio redondo, ¿eh? Sí, eso es un gran la tumba. Tiene el ochosi para cazar, esto es el sol para la ceremonia, la luna, el yunque para trabajar la brujería, esto es lo que se llama un fuelle para soplar candela, esto es un machete para hierbar, una hacha para cortar árboles, esto es una llave para abrir puertas, Martillo. es un martillo, una escuadra para medir el cuerpo de la persona para usted matarlo, un serrucho para serruchar la caja de madera que le va a hacer a la persona cuando se va a morir, una azada para deshiervar las piedras del camino, y cada herramienta de esa tiene un significado. ¿Cómo cuánto vale un collar de esto? No, esto solamente lo usan los santeros mayores Ah, sí. y personas que, Está porque bien. esto es plata todo, eso todo es plata, y ya esto lleva una ceremonia especial y no todos los santeros pueden cargar eso. Tú vegaste con esto. Ese era mío, Ah, ese era tuyo. ese era mío, pero yo lo compré para mí, pero nunca se llegó a hacer ceremonia. Ese yo lo compré para yo usarlo, pero nunca llegué a hacerle la ceremonia. Muy bien. 7 meses en La Habana. ¿A qué fuiste? Especialmente a conocer acerca de la forma de los cubanos trabajar la brujería y hacerme las ceremonias que se me hicieron allá, porque aquí no había quien las hiciera. ¿Qué ceremonia fue esa? La ceremonia del palo mayombe. ¿Qué es el palo mayombe? El palo mayombe es una secta secreta que proviene de Nigeria, del Congo, la tierra Congo, de la costa sur del África, la costa de Marfil, donde se habla el idioma Congo, donde es una secta satánica, donde se hace pacto directo con sangre con Satanás. ¿Quién te puso ese nombre tuyo? Y quiero que me lo repitas. El nombre mío, que se llamaba Vititi Congo 7 Rayos Campofinda Viramonte a la medianoche, me lo puso mi tata Congo, o sea, mi padrino Emilio O'Farris. En Cuba. En Cuba. ¿Quién te enseñó a firmar ese nombre? La firma me la dio, él me dio una firma y luego la otra firma fue dada a mí por Satanás mismo. El mismo Satanás. Sí. Quiero que el público televidente
observe la firma de este hombre. Frente a la pantalla del televisor va a aparecer dentro de unos minutos. Esa firma tú dices que te la dio el mismo Satanás. Parte me la Parte dio. de la misma. Me la dio mi padrino y parte me la dio Satanás. Veo que son símbolos. Sí, cada cosa simboliza algo. Una simboliza los 4 ángulos de la Tierra, los 4 puntos cardenales de la Tierra. Otro simboliza la luna. Otro simboliza al Ugande, al diablo. Ajá. Y así sucesivamente. Cada símbolo tiene su significado. Eso que está en la pizarra mostrándose al público es la firma que usabas. Esa es mi firma de Tata Congo. ¿Cuándo tú firmabas de esta manera? Cuando íbamos a hacer ceremonias para llamar lo que se conoce por el perro de prenda, que es Satanás. Tengo entendido de que en Cuba existe un pacto de sangre. Sí, cuando se me hizo esa ceremonia, se me dieron heridas, una en cada parte del pecho, una en cada parte del hombro, una en cada antebrazo, una en cada muñeca, una en cada pantorrilla, una encima de la pierna y una en la corona de la cabeza. ¿Cuántas heridas en total? 13 heridas. 13 heridas. 13 heridas. ¿Tiene las heridas todavía de las manos? Sí, todavía están. Esta que está aquí. Sí. Por favor, esta fue la herida que te hicieron. Sí. En Cuba. En Sí, las manos. Eso así. No, déjame, en las manos. En las manos, en el antebrazo. En los hombros. Aquí en el pecho. Ajá. En la pantorrilla, encima del pie. Y en la cabeza. Y en la cabeza. ¿Sangraron? Sí, señor. ¿La hicieron con qué? Por favor, esta que está Esto se aquí. hace con una navaja barbera. Mírala aquí. Una navaja barbera. Una navaja barbera nueva. ¿Quién te hizo esas heridas? Mi Dios Farri, el Tata Congo. El Tata Congo. ¿Cómo conociste al Señor? Yo conocí al Señor solo, una noche oscura, a las 3:30 de la mañana, empecé mi encuentro con Dios. ¿Dónde? En el barrio Naranjales del pueblo de Mayagüez. ¿Cómo fue ese encuentro? Ese encuentro fue terrible. Yo me había casado hacían 18 años con mi esposa, que es cristiana, una muchacha que se crió en el Evangelio, pero ella no sabía que yo era un diablo, que yo tenía pacto satánico, y al año de casado, después de tener el primer niño, Jeremías, los separamos. Y entonces yo cogí otra esposa que se llama Madeline Méndez, la cual compartió conmigo por 17 años. Estando tú casado con la primera esposa. Estando casado con Aida. ¿Qué pasó a los 17 años? A los 17 años, pues, yo tuve en el 1984 un accidente en la ciudad de Nueva York, salvando a un ciudadano de un fuego. Me fui por un vacío de un 5º piso, me rompí 3 discos, el nervio asiático de la cadera, 6 nervios tengo muertos en la pierna izquierda y quedé inútil de la cintura para abajo. Entonces, pues, aquella muchacha que era 19 años más joven que yo, Madeline, pues no pudo aguantar la vida de terror que yo le di, una vida imposible de celos y contiendas, y me abandonó. Vino a Puerto Rico. Y vino a Puerto Rico. Ella pues vino al hogar de sus padres, que viven en la ciudad de Mayagüez, en el caserío Sultana, y ellos son miembros de la Iglesia Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Balboa de Mayagüez. Y ahí pues Madeline, al mes de estar con sus padres, se convirtió al Evangelio con los 2 niños. Estando tú ausente. Estando yo todavía en la ciudad de Nueva York, y yo tuve 6 meses sin saber el paradero de ella. ¿Qué pasó? A los 6 meses, cuando yo supe de ella estaba, yo vine a Puerto Rico, acordamos volvernos a juntar, pero ella me dijo que no quería volver a Nueva York y que ella no quería volver a cosas aquella de santería y cosas que teníamos, que si yo la quería, pues que le comprara una casa acá en Puerto Rico. Ahí fue cuando yo le compré la residencia en la carretera 106, que va del pueblo de Mayagüez a Las Marías, en el kilómetro 11.8, en el barrio Naranjales, en la entrada de las parcelas Carmelitas, y a las 2 semanas estábamos viviendo allá arriba. Pero
Luego yo tuve que ir a Nueva York a deshacerme del automóvil de ella, el automóvil mío, vender el edificio que teníamos allá, sacarle el dinero del banco y notificar a mi trabajo que yo estaba en Puerto Rico, para que me mandaran mi cheque a Puerto Rico. Y cuando regresé de Nueva York, pues regresé con todos los santos, todas esas cosas que usted ve ahí, y los míos, los de ella, los del niño. Entonces le dije a ella, pues, si tú quieres votarlos, tú los votas. Ahora yo no me atrevo a votarlos. Yo sabía lo que conllevaba votar aquello, que el diablo me iba a matar. ¿Y qué ocurrió? Ella no se atrevió a votarlos, parece que ella todavía no tenía una fe bien segura en Cristo, pero que como al mes de yo haber regresado de Estados Unidos, ahora yo no sé si fue plan de ella, o fue plan del pastor, o fue plan de su padre, o fue plan de Dios. Yo no sé quién lo planeó, no me he interesado averiguar porque me he ido de bien. Ella me dijo una noche que llegó de la iglesia a las 11 de la noche que ella quería que yo fuera a Nueva York a demandar el divorcio de mi esposa, de Aira Martínez, y porque ya teníamos 17 años de estar juntos, teníamos 2 niños casi jóvenes, que ella creía que ya era justo que yo la honrara a ella. Y como yo amaba a esta mujer, yo la quería, pues al otro día yo salí a la ciudad de Nueva York a pedir el divorcio a mi esposa. Y yo llegué a las 157 y Walton, donde vivía mi esposa, al lado de Yankee Stadium. Y allí pues cuando llegué a las 9:30 de la mañana, mi esposa Aida me recibió como siempre, con el mismo cariño, el mismo amor de una mujer cristiana. Por 17 años habíamos estado separados, pero cada vez que yo me placía iba donde ella y me quedaba con ella una semana y compartía con ella una semana. Así tuvo ella 4 hijos que los crió sola. El más pequeño, que tiene ahora 11 años, lo vine yo a ver por primera vez cuando ya tenía 2 años y medio de nacido. Pero Aida pues me recibió a las 9:30 de la mañana. Cuando ella me abrió la puerta, yo le dije que quería hablar algo con ellos seriamente. Ella me dijo, pues entra. Y yo entré, me preguntó si yo había desayunado y tomado café, le dije que no. Le dijo, pues siéntate que te voy a preparar el desayuno. Después que me dio desayuno, se sentó al lado mío, me echó el brazo, como toda mujer cristiana, una mujer de Dios que ella es, llena del Espíritu Santo. Me dijo, bueno, dime qué es lo que tenemos que hablar tan importante. Digo, bueno, lo importante es que vengo a hablar contigo, que vengo a pedirte el divorcio para casarme con Madeline. Ella se me echó a reír. Ella no me peleó, me dijo, mira, escucha lo que te voy a decir. Hacen 17 años que tú estás con Madeline. Durante esos años tú has venido aquí, yo te he servido de esposa, de mujer, nunca te he demandado nada, ni te he peleado, ni lo voy a hacer ahora. Te puedes quedar con ella si quieres. Ya yo estoy resignada a vivir sola con mis 4 hijos y con mi Dios. Pero una cosa sí te voy a decir que parece que se te olvidó, que el día que nosotros nos casamos, el pastor nos dijo que solamente la muerte haría separación entre nosotros dos. Por tanto, te puedes ir tranquilo que no hay divorcio. Yo no te voy a dar el divorcio. ¿Regresó a Puerto Rico? Ahí yo tuve que regresar a Puerto Rico sin papeles de divorcio. ¿Y qué pasó aquí? Llegué a la residencia a las 11:30 de la noche. La casa estaba oscura. Yo pensé que Madeline y los niños estaban durmiendo. Parqué el automóvil, subí gateando. Yo no podía andar, yo estaba inútil. Yo andaba con la ayuda de un bastón. Yo andaba jorobado. O sea, cuando yo vine a Cristo, yo no andaba derecho. Cristo me dio la sanidad a mí a los 10 meses de convertido. Y cuando entré, que abrí la puerta y entré al cuarto de la niña, que era pues la niña que más acerca estaba de mí, y esta niña pues ya se había convertido al Señor, y cuando a mí se me pegaba aquel dolor terrible que me daba, que yo lloraba del dolor, pues la niña se me sentaba en la falda y me pasaba la mano por la frente y me decía, papito, no te apures, que yo estoy orando a Jehová para que Dios te sane. Y ahora pues cuando yo entro no encuentro a mi niña, está la cama vestida, la Biblia de la niña abierta sobre la cama. Voy al cuarto del niño, de Miguel, y encontré la misma situación, la cama vestida y su Biblia abierta sobre su cama. Cuando fui al cuarto del matrimonio, pues Madeline había vestido la mejor colcha que teníamos, había dejado su Biblia abierta y una carta al lado de la Biblia donde me explicaba que ella se iba no porque no me quería, que ella me amaba,
pero que ella quería servirle a Cristo, que por favor no la siguiera, que no la buscara, que dejara que ella le sirviera a Dios. Pero yo no comprendía esto, porque cuando yo la encontré a ella en Puerto Rico, después de 6 meses, que ella me dijo que era cristiana, yo a ella no le puse peros ninguno, ni le puse excusa ninguna. Yo la acepté, porque yo sabía lo que era convivir con una mujer cristiana. ¿Cuál fue su actitud? Bueno, en esa hora, pues, yo empecé a llorar. Pues, estaba solo, a 12 kilómetros del pueblo, a las 3:30, a las 11:30 de la noche, en una casa solitario, inútil. Ajá. Yo no podía bañarme yo mismo, yo no podía hacer nada. Y a esta hora, pues, empiezo a llorar y a caminar por la casa, sí, y empiezo a pensar. Entonces, cuando empieza el diablo a decirme, ella se fue, te engañó, te hizo vender el edificio en Nueva York, sacar el dinero del banco, vender los automóviles, meterte en este monte, y ahora te dejas solo en este monte, abandonado. Aquí ahora pues no tienes a nadie, ¿qué vas a hacer ahora? Y ahí pues entonces el diablo decía, ella te traicionó, te hizo un engaño. Y yo decía, pues yo me voy a trepar arriba del caldero del brujo y le voy a hacer una brujería que la voy a matar en 24 horas. Pues yo estaba acostumbrado a hacer eso. Yo había matado más de 100 personas con brujería. Yo sabía cómo matar a una persona antes de 24 horas. Entonces, pues, en 3 ocasiones entré al cuarto donde yo tenía mi cazuela de muerto. O sea, el caldero del diablo, la prenda, la ganga, el satélite de Satanás, donde yo hacía todos mis ceremoniales. Y cuando entraba, pues, venía el pensamiento donde mí y decía, ¿y los niños qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a matar también? ¿Qué vas a hacer con tu niña bonita? ¿Qué vas a hacer con tu hijo? Entonces pues yo me arrepentía, y en esta lucha, caminando del cuarto a la sala, de la sala al baño, del baño a la cocina, me sorprendió las 3:30 de la mañana. A esta hora yo entro al cuarto de santo, donde yo tenía a Changó, a Batalá, que era el ángel de mi guarda, que santo que yo tenía hecho, a Ogún, a Leguá, a Orichalá, a Orichaoco, a Gayú, a Opa, a Nanaburucú, a Yeguá, todos los santos que yo tenía. Pues yo era un santero mayor. Y a esta hora pues yo me le quedo mirando. Digo, parece mentira que una mujer que solamente tiene 5 meses de haber aceptado a Cristo pudo más que ustedes, porque ella se pudo ir de aquí y ustedes no se lo pudieron impedir. Por tanto, ya yo no creo más en ustedes, ya yo no quiero saber de ustedes. Mañana yo los voy a tirar todos al río. Pero que yo era un lengua y sucio, y yo empecé a maldecirlo y a insultarlo y a decirle, mira, Batalá, tú eres esto y esto y esto, y mira, Changó, tú eres esto y esto, y mira, Yemayato. Y cuando yo empecé a insultarlos, empezó la casa a temblar. ¿Dónde usted estaba? Donde yo estaba. Y empezó un viento recio a soplar en forma de torbellino, y empezaron las puertas y las ventanas a abrirse, y aquello fue terrible, y yo comprendí que ellos se habían enojado. Y así no les gustó lo que yo les dije, pues a mí tampoco me agradó que ustedes permitieran que Marley se fuera. Por tanto, ustedes son esto y esto y esto y esto y esto. Y la casa temblaba con más poder, más fuerza. La casa está allí todavía, de testigo. Está hendida en 7 partes en el techo, que usted se para en la sala y mira para arriba y ve el sol. Cuando llueve, el agua cae adentro. Tiene abertura en las paredes que caben 2 dedos. Las tuberías de cobre se reventaron todas. Y a esa hora me sorprenden las 3:30 de la mañana. A esa hora, al final del pasillo, se me presenta Lucifer, Lugande. Y entonces, pues, él me reprime, que porque yo lo estoy insultando, que porque yo le estoy hablando malo. Y digo, porque tú eres un sinvergüenza, porque tú no sirves tampoco, porque tú permitiste que ella se fuera. Por tanto, el pacto que nosotros tenemos lo vamos a romper ahora mismo. Yo no quiero saber más de ti. Entonces ahí empezó a decirme él, pero tú no miras tu condición, tú no ves que tú estás inútil, tú no ves que tú no sirves ya, que tú estás destruido. Ya tu único fin que te queda a ti, tu única solución es coger el revólver que tienes guardado y pegarte un tiro. Mira, se te fue tu mujer, se te fueron tus hijos, ya tú no sirves para nada. Mentira del diablo. Cuando el diablo le dice a uno que uno no sirve para nada, todavía Dios dice que uno sirve para mucho. ¿Qué usted hizo cuando le dijo eso? Entonces pues empezamos a discutir, y yo le decía, mira, Satanás, no me tientes, no me acuses, tú sabes que yo ni te tengo miedo a ti, ni te tengo miedo al infierno, porque él me llevó 2 veces al infierno.
a petición mía. Yo quería saber a dónde era que yo iba a ir. Yo sabía que iba para el infierno. Yo sabía que tenía pacto con Satanás, que yo iba para el infierno el día que me muriera. Yo estaba en conocimiento. Yo no era una persona inocente, inconscientemente. Yo sabía lo que yo estaba bregando. Entonces le dije, yo no te tengo miedo ni a ti, ni al infierno, ni a los demonios, ni al espíritu inmundo, ni a Dios que es lo menos. Así que a mí no me acuses, para que tú veas que yo no te tengo miedo. Yo te voy a probar a ti quién soy yo. Tú sabes que he tenido pacto contigo por 40 años y siempre te he demostrado que soy un hombre completo. Te voy a convencer ahora y me voy a pegar el tiro. Y cogí para el cuarto. Caminando así todo tuñido como estaba, abrí la gaveta de noche donde yo tenía mi revólver guardado, un 357 Magnum, cargado con 6 balas. Yo saqué aquel revólver de la gaveta. Hay una ventana al frente que da hacia el monte, un ventanal grande, alto, y yo con el revólver aguantado así en la mano, hacia abajo, me quedé mirando al espacio y pensando en Madeline, pensando en mis hijos, pensando en mi familia. Y el diablo decía, avanza, termina, ¿qué piensas? Acaba de hacer lo que vamos a hacer, termina con esto. Entonces ahí, cuando yo levanté la mano y llevé mi mano a las sienes, que puse el cañón de revólver en mis sienes, se desató un rayo en el espacio. Santo. Y ese rayo alumbró desde oriente hasta occidente y apareció una luz anaranjada, una luz brillosa, una luz gloriosa, y esos rayos parecía el sol candente a las 12 del día, empezaron a penetrar por las persianas de la ventana, inundaron el cuarto, y yo me quedé mirando aquella luz terrible que inundaba mi mente, y de momento sentí una voz terrible, una voz de trueno, una voz que retumbaba en el espacio, una voz que me decía, yo soy Jehová tu Dios, y hoy es tu día de salvación. Anda maquiva sabalay, arre que menso le besaya, anso may aquí abaso, sanda aquí amansa la basay, alica avanzó la banca basaya, arra aquí asa, saya basoma, santo. Yo me quedé mirando aquella luz, yo buscaba a ver quién era el que me hablaba, y yo miraba para el cielo y no veía a nadie, pero el diablo estaba al lado mío y me dice, no oigas esa voz te engaña, es un mentiroso, mira a ver si tú lo ves, se esconde de ti porque es un mentiroso, por eso no se deja ver de ti. Pero a quien tú conoces, a mí. Yo soy el que te he dado todo lo que tú tienes por 40 años. Vamos, termina con esto. No le hagas caso a ese embustero. Y volví yo y me doblé, cogí aquel revólver del piso que se me había caído y lo volví nuevamente a llevar a mis sienes. Y cuando lo volví a llevar a mis sienes, vuelve aquel rayo a estallar en el cielo y vuelve aquella luz gloriosa. Aquella luz de la sama, aquí avanzó. ¿Qué me parece estarla viendo ahora mismo? Aquella luz terrible, aquella luz anaranjada, aleluya, en el espacio. Y por segunda vez vuelve aquella voz de trueno, aquella voz terrible que retumbaba en el espacio y me decía, yo soy Jehová y solamente a él servirás. Y aquella voz me impactó por segunda vez, se me cae el alma al piso, pero yo buscaba y no veía a nadie. Ahora es cuando Satanás comprende que las oraciones de mi esposa, de Aida, por 18 años habían llegado al trono de la gracia de Dios y que Dios estaba a punto de contestarle. Dios estaba a punto de hacer el milagro más grande sobre la faz de la tierra, que es la salvación, la conversión de un alma. Y ahora el diablo sabe que está a punto de perder una batalla, una guerra con Dios. Está a punto de perder un hombre con profundos conocimientos en la ciencia oculta. Un hombre que en las manos de Dios podía hacerle mucho daño. Y ahora se me tira encima. Y empieza una lucha conmigo cuerpo a cuerpo. Y yo poseo cinta negra en karate, sé judo, sé boxeo. Fui entrenador de la policía en Nueva York. Pertenecía al ejército, a los Green Berets. Pero mis fuerzas no me daban para luchar con ese hombre terrible. Y mis fuerzas decaían. Yo no podía vencerlo. Estaba luchando con algo que era una lucha desigual.
y ahora él trata de llevarme vivo al infierno. Aquella fue una lucha que duró hasta las 5:30 de la madrugada, amado hermano, y ya mi fuerza se me caía, mis fuerzas se agotaban, ya yo no tenía fuerza. Entonces en un momento de desespero volví a echar mano a aquella arma y la volví a llevar a mis sienes para acabar con aquella lucha desigual que tenía. Y fue cuando por tercera vez vuelve a desatarse aquel rayo en el espacio y vuelve aquella luz preciosa a aparecer y vuelve aquella voz sublime a decirme: yo soy Jehová tu Dios. A esta hora, entonces yo me quedo mirando aquella luz, suelto el revólver, miro hacia la cama donde Madeleine había dejado la Biblia abierta, cojo aquella Biblia en las manos y me inclino al cielo y le digo: yo oigo tu voz, no sé quién me habla, tú dices que eres Jehová, si verdaderamente tú dices quién eres, yo voy a doblar rodillas delante de ti, pero tú me vas a hablar por tu palabra. Y entonces yo, así inútil como estaba, me recosté del matre y me dejé caer de rodillas. Ese fue el momento más triste de mi vida, hermano Torres. Fue el momento más negro de mi vida. Pues en ese momento el diablo comprendió que había perdido una batalla con Dios. Entonces me echó mano por el pelo y empezó a jalarme por el pelo. Quería llevarme jalándome por el pelo. Y cuando él me jalaba por el pelo, yo sentía que mi alma se me escapaba, que mi espíritu se me iba. Y empecé a ver un túnel negro profundo, un túnel tenebroso. Por primera vez sentí miedo. Por primera vez mi cuerpo sudaba fríamente. Por primera vez mi cuerpo temblaba de terror, y en un momento de desespero levanto el matre y meto la cabeza por entre medio de los matres y empiezo a clamar aquella voz que yo había escuchado. Yo no sé cuánto tiempo clamé, yo sé que al poco tiempo sentí que me pegaron un tizón de candela aquí en la molleja, y aquel calor empezó a inundar mi cabeza, y empezó a inundar mi frente, y empezó a inundar mi cara, y empezó a inundar mi cuello, y siguió bajando, y cuando aquel calor llegó a mi corazón era un calor que me quemaba. Yo sentí nueva fuerza, sentí nuevo frío, sentí liberación, sentí como Satanás salía huyendo de aquel cuarto, pues el diablo había comprendido que el Espíritu Santo de Dios había invadido mi corazón, que ya yo no le pertenecía, que aquel pacto diabólico, aquel pacto satánico con sangre que habíamos hecho hacían 40 años, había quedado abolido, había quedado roto, había quedado disuelto por un pacto de sangre hecho en el Calvario por el único Hijo bendito del Dios viviente. Y ahí quedé libre. Tuve 4 días ahí leyendo la Biblia. Yo no sabía orar. El segundo día de estar leyendo la Biblia fue que encontré ese texto que ha sido la base de mi vida espiritual, ese texto que está en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, seré contigo donde quiera que tú vayas. A los 4 días me levanté y fui a la ciudad de Mayagüez, al hogar del reverendo Julio Olán, pastor de la Iglesia Cristiana El Salvador del barrio Miradero de Mayagüez, quien había sido el pastor de mi esposa por 20 años en los días de su juventud. Allí yo llegué y aquel anciano, cuando me vio, que él conocía mi vida, él sabía que yo era un diablo, él sabía que yo era un hijo del diablo, él sabía que yo era un asesino, un matón. Cuando él me alcanzó a ver que yo me apeé del automóvil con la Biblia en la mano, él empezó a llorar. Él no sabía si coger para afuera o coger para adentro. Y más se turba cuando yo le digo: varón de Dios, vengo donde usted, porque he hecho un pacto con Dios en secreto, y vengo donde usted para hacerlo notorio delante de los hombres. Y allí él oró por mí. Me presentó delante del trono de la gracia. Después yo le conté la experiencia que yo había tenido y le digo: hermano Lan, pero siento algo raro. Ahora no siento deseo de ir a buscar a Madeleine, ahora siento el deseo de ir a buscar a mi esposa, a Aida, pero no tengo vergüenza, no me atrevo a ir donde ella. Hacen 5 días que fui a pedirle el divorcio y ahora no me atrevo a ir donde ella. Y él me dice: vamos a orar, si Dios está en el asunto, Dios me lo va a dejar saber. Y aquel anciano dobló rodillas, y su esposa, y fue la primera vez que Freddy el brujo oró por 1 hora y media. Cuando aquellos ancianos empezaron a orar, pasó media hora, yo miraba el reloj, yo decía: ¿qué va? Yo me levanto, esto no es para mí, esto es demasiado fuerte, esto ¿qué va? Yo no resisto esto, pero algo me aguantaba ahí orando. Y pasó 1 hora y las costillas me dolían, los discos me dolían. Yo decía: yo me levanto, pero seguía orando. Y a la 1 hora y media sucede algo, empieza a caer lluvia del cielo, y empieza aquel anciano a hablar en lengua, y empieza su esposa a hablar en lengua, y uno le hablaba y otro le contestaba, y yo ponía el oído, y
Y yo sé qué será lo que están hablando, qué será eso. Yo no entiendo ese lenguaje. Yo hablo 7 idiomas, hermano Torres. Yo hablo congo, lucumí, carabalí, francés, italiano, inglés y español, pero yo no entendía aquellos 2 lenguajes. Pero ellos sí los entendían. Cuando se acabó la manifestación del Espíritu Santo, aquel anciano me echa el brazo y me dice: Dios está en el asunto y no eres tú el que va a llamar, soy yo el que voy a llamar a Aida. Y él la llamó. Eso es lo único que no me gusta del testimonio, porque no estuve allí para ver la expresión en el rostro de Aida cuando aquel anciano le dice: Freddy está aquí. Freddy se convirtió. Ella no pudo creer aquello. Ella dijo: no, es imposible. Ella dijo: dígale a él que venga acá, que yo quiero verlo. Y al otro día yo salí para Nueva York a ver a mi esposa. Llegué allá a la misma hora que Dios empezó a hacer la obra redentora en mí, a las 3:30 de la madrugada. Cuando yo toqué aquella puerta en la 157 y Walton Avenue, se abrió aquella puerta, apareció la figura de una mujer llena de amor, llena de cariño, llena de esperanza, llena del Espíritu Santo de Dios. Una mujer que no sentía odio, una mujer que no sentía rencor, una mujer que no sentía ira, una mujer que abría sus brazos y con lágrimas que corrían por sus mejillas me decía: bienvenido, bienvenido, esposo mío. Yo le doy gracias a Dios que no solamente te trajo vivo, sino que te trajo salvo a mi lado. Desde entonces, hermano Torres, hace 3 años y medio, vamos por montes y collados, por valles y ciudades, diciéndole a las almas que solamente Cristo sana y salva, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Cristo es el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través del brujo, no es a través del espiritismo, no es a través de la hechicería, no es a través de la catolicismo, no es a través de ninguna enigma, es a través de Jesucristo. Y tú, amigo que me escuchas esta tarde, que me estás mirando por televisión, tú, amado amigo, quizás no tengas el privilegio que Dios le dio al apóstol Pablo y a este humilde servidor de ver la luz divina de Dios y escuchar la voz audible del Creador del universo, pero a través de mis labios en esta tarde Jehová te dice: hoy es tu día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere salvarte. Hoy es el día que Dios quiere redimirte. Hoy es el día que Dios quiere traer paz y gozo a tu vida, a tu corazón. Tu madre que sufre por tus hijos que están envueltos en la droga, en el alcoholismo. Tu padre que llora. Tu matrimonio que estás a punto de divorciarte. Todavía hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Ven a Él en esta tarde y será resuelto el problema de tu vida. Yo te lo garantizo. Fue resuelto el mío. Hoy en día gozo de una compañera, 4 hijos que son 4 flores que perfuman el ambiente de mi hogar. Dios te bendiga.